per què continua la guerra d'Ucraïna. Senyor Villarroya, per què continua aquesta guerra? Bueno, primero decir que hoy es 22 de junio. Un 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética y la guerra terminó con un soldado soviético poniendo la bandera roja sobre el Reichstag. ¿Por qué continúa la guerra? Pues continúa la guerra porque Estados Unidos y la OTAN quieren que continúe la guerra. Porque nada más están armando y transfiriendo fondos monetarios a Ucrania para que continúe la guerra, una guerra que tiene perdida Ucrania desde el minuto cero de empezar. Usted sigue asegurando que la tiene perdida. Exactamente, es decir, Ucrania no puede ganar esta guerra contra Rusia. Llevamos meses, ¿no?, aguantando que si la ofensiva ucraniana por aquí, que la ofensiva ucraniana por allí, que si los Leopard, que si los Abrams, que si el no sé qué, no sé cuántos y tal. Bueno, la ofensiva que empezó hace 10 días, pues tal como vino, se fue, porque no ha avanzado nada ni va a avanzar nada. Es más, parece ser que en algunos puntos ha iniciado Rusia una ofensiva de pequeña escala y está recuperando algunas pequeñas aldeas que había tomado Ucrania y ocupando territorios que eran de Ucrania ahora. Entonces, lo que ha presentado Putin, el que le ha enseñado a la delegación africana, es un documento de marzo del año pasado, donde el señor Zelensky estaba de acuerdo en firmar un tratado de paz que garantizaba más o menos lo que eran los acuerdos de Minsk, que se saltó Europa y se saltó Ucrania, porque hay que recordar que con los acuerdos de Minsk Ucrania seguía bombardeando y atacando las zonas del Donbass y el Lugansk, y que cuando se iba a firmar no se firmaron porque Estados Unidos no le permitió firmarlo a Zelensky. Bueno, y en esas estamos. Las armas maravillosas sirven para lo que sirven, porque yo vengo diciendo aquí desde el primer día que una cosa es que se le envíen tanques a Ucrania y luego que los tanques estos los sepan utilizar, que parece ser que no lo saben utilizar, porque una cosa es mover el tanque como si fuera un coche y otra cosa es mover el tanque en el aparato, en lo que se llama el tema operacional, es decir, mover el tanque en combate terrestre, en operación de apoyo a infantería o bien utilización de la infantería, de Pero los aquí tanques. nadie ha movido, señor Villarroya, para que esta guerra termine. Nadie mueve nada. Es que Rusia no tiene que mover nada. Cuando se está ganando, ¿para qué vas a firmar nada? Es decir, quien tiene que pedir la paz y quien tiene que sentarse a negociar es quien está perdiendo. ¿Y quién cree usted que está perdiendo? Está perdiendo Ucrania. Si Ucrania es incapaz de Entonces, ¿por qué es un plan de paz? No, Putin no ha hablado de paz. Putin ha dicho... No, que dicen aquí que Ucrania Putin presentó un documento que era de marzo de 2022, que Ucrania rechazó. Luego es verdad que ha habido movimientos por ahí, por detrás, de gente que se está moviendo. Es evidente que hay gente que se está moviendo para intentar conseguir la paz y todo el rato Ucrania dice que no. Pero bueno, yo entiendo que tampoco para qué vas a buscar la paz, es decir, lo que tiene que hacer Ucrania es sentarse y reconocer que ha perdido la guerra y a partir de ahí, pues negociar desde la derrota, punto. No és guerra per a Putin, no, sembla, perquè ell encara continua dient operació especial, no sé què, no sé quant. Bueno, la utilización lingüística es lo que quiera. Sí, però com que vull dir que defenses aquella posició per saber el per què, no? Què significa operació especial. Bueno, la operació militar especial... Perquè guerra suposo que significa una sèrie de mobilitzacions de soldats que no movilitza, perquè el que no entenc és com és que tan poderosa, la Rússia poderosa, no ha guanyat ja la guerra. Porque tú no puedes ganar una guerra con 200.000 soldados. ¿Y no té més? ¿No té més armes? Sí, tiene más. A ver, la operación militar especial, lo que se basa hasta ahora es la defensa del Donetsk y el Lugansk, que es donde se están produciendo los combates. Que lo podía haber acabado antes y de tomar antes, sí, pero yo vuelvo a repetir. Es decir, Rusia empezó esta guerra con 200.000 soldados, con pocos soldados profesionales, porque la mayoría hay
parte de soldados profesionales, pero la mayoría son el grupo Wagner, las milicias chechenas y otras Comprats, mercenaris. Bueno, pues como los tiene el batallón Azov en Ucrania. Sí, Entonces, es decir, el ejército ruso, propiamente dicho, está empezando a actuar porque en estos momentos tiene superioridad aérea, porque no solamente están con los drones, sino también parte de la aviación rusa está en el frente de batalla. Y la ofensiva, déjeme acabar, hombre, porque si me pide que explique por qué va la guerra, no me está interrumpiendo con la llamada. Es decir, y la guerra, no, claro, es que hay que explicar, porque si no explicamos no nos enteramos de nada. Pero es que avanza... avanza no, vamos a avanzar como los rusos están avanzando. Porta 6 minutos para... No, pues, y hay que estar 10 minutos si hace falta. Y el Vicente bueno, porque si usted me interrumpe, Vicente va a esperar más. Es decir, y la ofensiva ha fracasado, entre otras cosas, porque Rusia tiene superioridad aérea, como dije yo, aquí. Y tú no puedes iniciar una ofensiva terrestre si no tienes superioridad aérea. Punto. Ya está. Y entonces todos los expertos que salen por ahí, yo no sé qué expertos deben ser, algunos dicen que asesoran al ejército español, pues estamos preparados, si estos asesores están asesorando al ejército español. Tenemos la guerra perdida antes de empezar. Senyor Villarroya, vostè durant tota aquesta temporada ha anat dient que esta guerra no se acabará hasta que Zelensky no se rinda. Y lo sigo manteniendo. No se rinda. Es decir... ¿Zelensky se tiene que rendir para que esta guerra se acabe? A ver, Zelensky, si fuera un político que dice que ama a su pueblo, debería rendirse porque Ucrania perdió la guerra. Es decir, no tiene posibilidad de ganar esta guerra, por muchas armas que le envíen. No tiene posibilidad, ¿eh? No, por muchas armas que le envíen o le dejen de enviar, no tiene ninguna posibilidad. A ver, si la guerra no avanza y parece más de Primera Guerra Mundial que de Segunda, como de la Segunda Guerra Mundial, como ha dicho aquí Jordi, es porque en estos momentos hay más armamento defensivo que ofensivo. Y entonces, cuando avanza, que casi todos son infantería, cuesta mucho avanzar porque las armas defensivas son más poderosas que las ofensivas. Pero dicho esto, es decir, Ucrania ya no puede poner más de lo que tiene. El problema que tiene Ucrania, y yo lo vengo diciendo desde el primer momento, es que tiene una cosa finita, que no se lo puede enviar nadie, que son los soldados. Ucrania ha perdido ya casi 400 y pico mil soldados, entre muertos, heridos y prisioneros. ¿Y Rusia? No lo sé, pero Rusia tiene una ventaja. Tiene 400 millones de habitantes, cosa que Ucrania no los tiene. Porque claro, tú puedes decir que Ucrania tiene 40 y pico, 50 millones de habitantes. Tú tienes que contar los habitantes en edad militar. Y parece ser que están haciendo levas en Ucrania, en algunos sitios, de gente mayor de 60 años y hasta gente menor de 15 y de 16 años, con lo cual demuestra que la situación es bastante desesperada. Por lo tanto, es decir, si Rusia mañana, no sé, decidiera poner las armas ofensivas que tiene, la guerra dura un mes en estos momentos. Pero no le interesa hacerlo. Bueno, yo no sé el interés que tiene Putin. A mí no me llama Putin y me explica directamente qué interés tiene. Yo de todas maneras decir que de invasión nada. Aquí lo que hay es una defensa del pueblo ruso que estaba en Ucrania y que estaba siendo machacado, asesinado por el gobierno ucraniano. Y por lo tanto lo que ha hecho Putin es defender al pueblo ruso que estaba en el Donetsk y en el Lugansk. Yo lo hubiera hecho de otra manera, yo ya hubiera acabado la guerra. Pero claro, yo tengo la mentalidad alemana de la Vernichtungskrieg, pero él lo ha hecho de esta manera. Hombre, yo recuerdo que había los discursos de que Rusia se iba a hundir económicamente, veo que no. Es más, según dice el Fondo Monetario Internacional, el PIB de Rusia está creciendo. Todo el mundo le iba a dar la espalda, o sea, antes le han puesto sanciones la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Nueva Zelanda, y de esa manera, porque vuelvo a decir que España le está comprando gas y Alemania le está cobrando gas, es decir que de aquella manera las sanciones, ¿no?
Es decir, que por lo tanto, y el pueblo ruso, en su mayoría, habrá gente que critica, yo no digo que no, pero en su mayoría está con la operación especial o con la guerra. Y por cierto, decir que los periodistas europeos pueden operar en Rusia, en cambio los periodistas rusos no pueden operar en la Unión Europea. Qué suerte tenemos en este programa de tenerle, señor Bueno, Villarroya. algún día igual me vetan, porque decía... Aquí no. No, digo usted no, pero Ya como decía Pedro Sánchez, el gran demócrata, que había que extirpar las semillas malvadas que Putin había puesto en Europa, supongo que Pedro Sánchez me debe considerar una semilla malvada. Lo digo porque me dicen amigos del gerente... ¿Te conoce o no? Me dicen amigos del gerente que en reuniones del PSC me ponen de vuelta y media. Madre Supongo mía. que también en reuniones de Esquerra Republicana, Como... en reuniones de Junts-per-Cat, Madre mía. en reuniones Caray. del Partido Madre Popular, mía, madre mía, en madre. reuniones, Esto es ser importante, en reuniones de Podemos, ¿Sabe qué en reuniones dice? de Podemos, no, ¿sabe? Hicieron una Bueno, que está el campaña... Vicens esperando. Bueno, para el Vicens se entere que tiene una persona... Me han dicho, yo no lo sé, pero como me tienen bloqueados los de Podemos y de Sumar y todo esto, pero después de las municipales hicieron una campaña diciendo que yo tenía culpa de la abstención en España. Bueno, usted, como dice, señor Villarroya, como dice la cocinera del convento, la Ana, usted es único en su especie. Eso sí. Vicens, què tal? Molt bona nit.